Lawsuit has been filed against the man who won a record-breaking $2 billion Powerball jackpot, claiming the winning ticket was stolen. Aquí están los 7 ganadores de la lotería que fueron demandados inmediatamente después de ganar. Desafortunados ganadores que obtuvieron varios millones, hasta nuestro último ganador de $2,000 millones. Estos ganadores enfrentaron desafíos tan pronto como pusieron sus manos en el dinero. Número 7. Abraham Shakespeare. Abraham vivía en Florida, como hijo de un recolector de cítricos. Sus primeros años no fueron nada glamurosos, no con más de $5 en el bolsillo y un magro salario por hora de $8. Shakespeare vivía al límite. Su vida estuvo marcada por pequeños delitos y faltas menores, razón por lo cual había estado tras las rejas 2 veces. Trabajó como jornalero, lavó platos y fue recolector de basura, apenas sobreviviendo. Luego, en un fatídico día de noviembre del 2006, mientras acompañaba a un camionero llamado Michael Ford en una ruta de entrega de alimentos durante la noche, Shakespeare decidió probar suerte con un boleto de lotería. Con los últimos $5 en su bolsillo, compró 2 selecciones rápidas en una tienda de conveniencia. Y así sucedió. Las estrellas se alinearon para Shakespeare ese día y ganó un asombroso premio mayor a $31 millones. Optando por un pago único, se llevó un poco más de $11 millones después de impuestos. De repente, Shakespeare ya no era un trabajador luchador, era millonario. Sin embargo, tan rápido como llegó su fortuna, comenzó a disminuir. Pagos de manutención de hijos, un fondo fiduciario para su hijo, pagos de préstamos y una nueva casa. Sus fortunas se estaban agotando. Y luego dio un giro que nadie vio venir. El camionero Michael Ford demandó a Shakespeare. Afirmó que el boleto ganador y por extensión la fortuna restante le pertenecían legítimamente. Alegó que fue Ford quien compró el boleto y se lo dio a Shakespeare. Abraham Shakespeare, sin embargo, mantuvo su posición negando las acusaciones de Ford. El tribunal favoreció a Shakespeare, pero las batallas legales se prolongaron. Luego, en abril del 2009, Shakespeare desapareció misteriosamente, sin nota, sin llamada telefónica ni nada en absoluto. Su familia lo reportó como desaparecido y afiches con su rostro comenzaron a aparecer por la ciudad pidiendo pistas. Lamentablemente, las cosas solo empeoraron. Más tarde se reveló que una mujer llamada Doris Dee Moore entró en su vida. Lo engañó diciendo que quería ayudarlo a administrar su dinero, pero Moore tenía otras ideas más siniestras. En enero del 2010 ocurrió lo peor. La policía encontró el cuerpo de Shakespeare y posteriormente Moore fue declarada culpable de su asesinato. La historia de Abraham Shakespeare es un oscuro recordatorio de cómo a veces la buena suerte puede convertirse rápidamente en mala suerte. Aunque ganó el premio mayor, la vida de Shakespeare no tuvo el final feliz con el que todos soñamos cuando pensamos en ganar la lotería. Después de ganar la lotería, el hombre pasó la mayor parte de su tiempo en los tribunales o preocupándose por perder su fortuna. Esta no es la vida feliz que todos esperan. Afortunadamente, eso podría no ser así para nuestro próximo ganador de la lista. Es posible que lo reconozcas por haber estado en todos los medios recientemente. Número 6. Edwin Castro. La historia de Castro comienza un día normal de noviembre del 2022, cuando decidió comprar un boleto de Powerball. Poco sabía que ese pequeño pedazo de papel cambiaría su vida por completo. Luego llegó el día del sorteo y ¿adivina qué? Castro ganó el premio mayor. Una asombrosa suma de $2,000 millones, el premio mayor de Powerball más grande jamás visto. Optando por un pago único, se encontró instantáneamente rico con la suma de $997,6 millones. Sin embargo, la celebración fue efímera, ya que un compatriota californiano llamado José Rivera se presentó con una impactante afirmación. Alegó que era el legítimo propietario del boleto, afirmando que le fue robado el mismo día que lo compró. ¡Qué giro! Según Rivera, compró el boleto ganador en Joe's Service Center en Altadena y luego lo perdió. Afirmó que su entonces casero, Urachi F. Romero, encontró el boleto pero se negó a devolverlo, prometiendo que podría compartir las ganancias si apareciera. A pesar de la afirmación de Romero de que vio a Rivera con un boleto, no tenía idea de cómo terminó con Castro y por qué estaba involucrado en la demanda. El misterio se profundizó y la policía de Pasadena se involucró. Para la policía todo parecía ser un robo insignificante porque adivina cuánto costó el boleto, solo $10. Curiosamente, la Comisión de Lotería de California mantuvo que Castro era el ganador legítimo y no investigó los boletos robados, pero los abogados de Rivera insistieron en examinar las imágenes de vigilancia para determinar quién compró el boleto ganador.
Joe Chahayet, el propietario del centro de servicio, quedó en un dilema. Al principio dijo que creía que Castro era el verdadero ganador, pero recientemente ha cambiado su declaración. Ahora afirma que sin imágenes de CCTV ni ninguna otra prueba, no puede recordar si Castro compró ese boleto. El caso judicial aún está en curso. El ganador afortunado en un momento, Edwin Castro, enfrenta inesperadamente una batalla legal. Una cosa es segura, esta historia de lotería está lejos de terminar, demostrando una vez más que ganar el premio mayor puede realmente traer más problemas que alegrías. La siguiente persona en nuestra lista pensó que era el hombre más afortunado del mundo cuando ganó $16.2 millones en 1988, pero ¿lo fue? Terminó lamentando haber ganado en absoluto más tarde en su vida. Número 5. Bud Post. La historia de Bud comenzó con solo $2.46 en su cuenta. Discapacitado y sin dinero, vio un rayo de esperanza, una lotería de $32 millones. Bud, ansioso por un cambio de suerte, vendió su anillo por $40. Le dio el anillo a su casera y novia Ann y le pidió que le comprara 40 boletos de lotería. Su suerte cambió y ganó la mitad del gran premio. Pero como dicen, más dinero, más problemas. No contactó a ningún administrador financiero profesional y este fue su mayor error en la vida. Cambiaría su vida para siempre una vez más. Comenzó a gastar su recién descubierta fortuna de manera descontrolada. Regalos de lujo, arrendamientos en restaurantes elegantes para sus hermanos, un lote de autos usado para su hermano, incluso un avión. Bud estaba viviendo su sueño. Sin embargo, en 3 meses, su sueño se convirtió en una pesadilla. Bud, ahogado en sus compras impulsivas, ahora tenía una deuda de $500,000. A pesar de la deuda inminente, Bud no disminuyó sus gastos. Su próximo pago de lotería lo gastó en una mansión de $395,000. Sus sueños, parecía, no conocían límite en medio de lo que ocurría a su alrededor. Pero el universo tenía otros planes. Luego llegó un giro digno de un tráiler criminal. Su propio hermano Jeffrey quedó cegado por el dinero fácil que veía a nombre de su hermano, así que urdió un plan para asesinar a Bud y a su sexta esposa. Sin embargo, el plan fue descubierto antes de que funcionara y Jeffrey fue encarcelado. Justo cuando Bud podría haber pensado que la tormenta estaba pasando, llegó una demanda. Ann, la mujer que compró el boleto de la suerte, afirmó que tenía derecho a una parte de la fortuna de Bud. Ella no estaba equivocada, pero Bud pensó que era una demanda sin fundamento, así que gastó $129,000 en honorarios legales para ganar el caso. 3 años después, Bud perdió el caso y ese dinero también. Incluso se le ordenó entregar 1/3 de sus ganancias a Ann, una asombrosa suma de $5.5 millones. Bud tuvo que vender prácticamente todo para pagar, y luego lo impensable. En ese momento había tomado préstamos de muchas personas, ¿verdad? Entonces un día una persona apareció en su puerta pidiendo su dinero, pero Bud estaba frustrado y enojado por su situación, así que terminó disparándole a ese hombre. Por supuesto, la policía descubrió el asesinato y lo encarceló. Libre de la prisión, Bud volvió al punto de partida, su victoria en la lotería. Una vez un rayo de esperanza, se convirtió en un torbellino de deudas, traición y tribunales. El hombre que pensó que encontraría su final de cuento de hadas quedó atrapado en una pesadilla interminable. Por el resto de su vida, sobrevivió con un cheque mensual de discapacidad de $450 y cupones de alimentos. La siguiente historia es la de una mujer que ganó $10 millones en una propina. Número 4. Tonda Lynn Dickerson. A finales de los años 90, Tonda Lynn Dickerson era una camarera típica de Waffle House, recientemente divorciada y ganando un modesto salario. Poco sabía que su vida estaba a punto de dar un giro drástico. Un día afortunado en marzo del 99, Edward Seward, un cliente habitual, le dejó propina no con cambio, sino con un boleto de lotería. Fue un gesto único, pero estaba a punto de volverse extraordinario. Los días pasaron y con ellos llegó el sorteo. Increíblemente, el boleto de Tonda dio en el blanco, una asombrosa suma de $10 millones. El dinero fue un regalo de Dios y ella eligió recibirlo en pagos anuales de $275,000 durante 30 años. De la noche a la mañana, su realidad cambió y dejó su trabajo de camarera atrás. Pero el cuento de hadas comenzó a oscurecerse cuando sus compañeros de trabajo en Waffle House se enteraron de su victoria. Afirmaron que había roto una promesa de compartir sus ganancias. Este pacto verbal, argumentaron, era un contrato vinculante y ellos merecían una parte. Los problemas legales aumentaron y en cuestión de un mes, Tonda estaba lidiando con costosos litigios.
El tribunal decidió en su contra, tomando partido por sus colegas que testificaron sobre su supuesta promesa. Pero Tonda se negó a aceptar la oferta del tribunal de quedarse con solo 3 millones de su fortuna. En su lugar, decidió invertir en un negocio familiar. Sin embargo, las batallas legales no habían terminado. Edward Seward, el hombre cuya propina cambió su vida, se presentó. Alegó que Tonda le había prometido un nuevo camión si ganaba. Una vez más, el tribunal se involucró, pero esta vez consideraron que la promesa de Tonda no era legalmente vinculante. Una victoria finalmente. Sin embargo, sus problemas estaban lejos de terminar. En un giro impactante, su exmarido, Stacy Martin, la secuestró a punta de pistola. La llevó a un bote y pensó que podría llevarse su parte de las ganancias o todo lo que ella tenía. Después de ser retenida cautiva, encontró la manera de cambiar las tornas. Le pidió a su exmarido si podía aceptar una llamada en su teléfono. Y justo cuando tuvo la oportunidad, le disparó a Stacy en defensa propia. Aunque sobrevivió, fue otro episodio aterrador en su vida cada vez más difícil. Para agregar a su miseria, a Tonda luego le impusieron un colosal impuesto de donación de $1 millón y una importante factura de impuestos sobre la renta, como consecuencia de su inversión en el negocio familiar. En resumen, el deslumbrante premio mayor que estaba destinado a resolver todos los problemas se convirtió en una fuente de angustia continua para ella. A continuación tenemos la historia de 6 amigos de toda la vida que se pelearon por un boleto de lotería de $38.5 millones. Número 3. Américo López. Bienvenidos a Elizabeth, Nueva Jersey, una pequeña ciudad llena de almas trabajadoras. Allí vivía un grupo de trabajadores de la construcción portugueses americanos. Estos hombres eran amigos desde hacía mucho tiempo, por lo que adoptaron una tradición: juntar su dinero de vez en cuando para comprar boletos de lotería. Entre estos 6 amigos estaba Américo López. Era el encargado de comprar estos boletos a nombre del grupo. Luego llegó noviembre del 2009, cuando ocurrió lo imposible: ganaron la lotería. Pero en lugar de repartir la emocionante noticia con sus amigos, López mantuvo el triunfo en secreto. Renunció a su trabajo de manera repentina y sin previo aviso. Cuando le preguntaban, mentía a sus amigos, diciendo que necesitaba cirugía de pie. Nadie sospechaba nada, pero desafortunadamente para López, la verdad salió a la luz en la primavera del 2010. Un amigo encontró el nombre de López en línea, sosteniendo un gran cheque. Todos quedaron sorprendidos y heridos, y entonces los amigos supieron que tenían que hacer algo. ¿Y adivina qué? Demandaron a López, argumentando que merecían una parte de las ganancias porque el boleto ganador se compró con su dinero compartido. Su reclamo llegó a los tribunales. El caso judicial se prolongó durante varias semanas. Fue difícil para todos. Estos eran amigos que ahora tenían que pelear en la corte. López seguía afirmando que había comprado el boleto con su propio dinero y que era independiente de los boletos del grupo que comprarían de vez en cuando. Su esposa, Margarita López, dijo en el tribunal que López le había contado a uno de los amigos, Daniel Esteves, sobre la victoria en marzo del 2010. Esteves estaba tan molesto que lloró. Pero al final las pruebas estaban en contra de López. El jurado estuvo de acuerdo con los amigos y dijo que López debía compartir sus ganancias con ellos. Cándido Silva Sr. fue uno de los 5 amigos. Cuando se anunció el veredicto, lloró. La razón no fue por la alegría de las ganancias. Su hijo, Silva Jr., reveló la razón y dijo que todo el caso había sido muy estresante, pero tenían esperanzas sobre el resultado. Una vez que se tomó el veredicto, las ganancias, que habían estado en espera desde 2010, se compartieron entre los amigos. Incluso con el dinero extra no tenían planeado hacer grandes cambios. Tomaron unas vacaciones 2 semanas, pero planeaban volver a trabajar en sus trabajos de construcción. Estos eran los mismos trabajos que solía hacer con López. En un extraño giro, otra persona, Lourdes Salinas de South San Francisco, también había ganado la lotería el mismo día con los mismos números. Afortunadamente para ella, el caso judicial en Nueva Jersey no afectó su premio. Así que la historia de Américo López muestra que ganar la lotería no siempre es un sueño hecho realidad. Para él, condujo un caso judicial y la pérdida de amistades. A continuación, tenemos la historia de una pareja que se divorció por un boleto de lotería. Número 2. Denise Rossi. Denise Rossi era como cualquier otra persona, casada y viviendo una vida normal con su esposo, Thomas. Habían estado juntos durante 25 años, pero luego, de la nada, sorprendió a su esposo al pedir el divorcio. Lo que Thomas no sabía era que Denise tenía un secreto. Solo unos días antes de pedir el divorcio, Denise había ganado la asombrosa suma de $1.3 millones en la Lotería de California. Pero no compartió esta noticia con nadie, ni siquiera con su esposo. De hecho, Denise hizo todo lo posible por ocultar su nueva fortuna.
Incluso llegó al extremo de dar la dirección de su madre para recibir sus ganancias, para que su esposo no se enterara. Fue un plan bien ejecutado, pero no era infalible. 2 años después del divorcio, Thomas recibió una carta, pero no una carta cualquiera, una carta de la propia compañía de la lotería. Le enviaron a la dirección equivocada, pero justo al lugar adecuado para Thomas. Esta carta se coló por ende entre las grietas. Ahora el gato estaba fuera de la bolsa. Sintiéndose engañado, Thomas decidió llevar el asunto a los tribunales. Según la ley de California, todos los activos requeridos durante un matrimonio se consideran propiedad conjunta. Esto significa que Denise debería haber revelado sus ganancias durante el proceso de divorcio. El caso llegó a los tribunales y Denise argumentó que no reveló sus ganancias porque no quería que su esposo obtuviera nada de ello, pero el juez no lo vio de esa manera. En cambio, el juez dictaminó que Denise había violado las leyes. La acusaron de fraude y malicia. Como castigo, el juez otorgó a su ex esposo cada centavo de sus ganancias de lotería. Al final, el intento de Denise de quedarse con sus ganancias de lotería para sí misma le salió mal. No solo perdió todas sus ganancias, sino que sus acciones también dañaron su relación con su ex esposo. En resumen, tenemos una historia que quizás nunca hayas escuchado antes. Un violador que ganó la lotería en prisión y fue demandado por ello. Descubramos los porqués y cómo. Número 1. Yorward Hoari. Yorward Hoari no era solo un recluso cualquiera, era un violador convicto que cumplía una condena de cadena perpetua. Sus días parecían estar marcados por la rutina mundana de la vida en prisión, hasta que la suerte o la desgracia, dependiendo de cómo se mire, lo golpeó. En 2004, Hoari ganó la asombrosa suma de $9 millones en la Lotería Nacional del Reino Unido. Había comprado el boleto ganador durante un permiso de fin de semana, una breve liberación de su celda en prisión. Fue una victoria que hizo titulares, dejando al público un tanto sorprendido como enfurecido. Un convicto, y especialmente uno con un historial tan atroz, ahora era multimillonario. Sin embargo, una persona vio una oportunidad de este sorprendente giro de los acontecimientos. Esta persona no era otra más que la víctima de los crímenes pasados de Hoari. Esta víctima era Shirley, a quien Hoari intentó violar pero terminó con una condena de cadena perpetua cuando fue atrapado. Entonces, al enterarse de la noticia, Shirley presentó una demanda contra Hoari, exigiendo compensación por el dolor y el trauma que sufrió. El caso fue difícil, pero ella no retrocedió. Sus abogados empujaron a los límites, mantuvieron que una víctima debería poder reclamar compensación si el delincuente luego obtuviera dinero. El caso llegó hasta el tribunal más alto del Reino Unido, la Cámara de Lores. En un veredicto sin precedentes, el tribunal falló a favor de la víctima. Este caso emblemático no solo le cambió la vida a la víctima, sino que también modificó el panorama legal en el Reino Unido, redefiniendo las reglas de las reclamaciones de compensación. Hoari se vio obligado a entregar $1 millón de su fortuna en la lotería. ¿Y qué hizo Shirley con ello? Convirtió su dolor en poder y lo donó todo. Cada dólar de los 1 millón fue a parar a una fundación dedicada a apoyar a las víctimas de agresión sexual. De esta manera, Shirley transformó una experiencia amarga en un faro de esperanza para otros que habían sufrido como ella. Estas historias pueden ser bastante impactantes, pero para ser justos, no son tan locas como las historias de ganadores de lotería que terminaron pasando sus vidas tras las rejas. Esas son verdaderamente sorprendentes. Haz clic aquí para ver ese video ahora.